Bueno, como siempre, les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador y todas sus plataformas. Como saben, ya han transcurrido algunos días, algunas semanas desde que conocimos los resultados del plebiscito de salida, el cual rechazó la propuesta constitucional, y ya pasados los días estamos pudiendo hacer un análisis un poco más decantado de estos resultados en función también de lo que se viene por delante, esta apertura de un nuevo proceso constitucional con las negociaciones partidarias que se están dando en estos momentos. Bueno, y para analizar todo este escenario, estoy conectada, tal como están viendo, con el sociólogo, director del doctorado en procesos e instituciones políticas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Cernilo. Daniel, muchas gracias por conectarte con nosotros y por este tiempo de conversación. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, la idea es, tal como comentabas, que podamos hacer un análisis ya un poco más tranquilo del escenario electoral, político y social de nuestro país, cómo hoy día los resultados de este plebiscito, la implementación misma del voto obligatorio nos abre un abanico de análisis en función de los intereses de la sociedad chilena que se puedan interpretar. Se ha utilizado el concepto de mayoría silenciosa, y esos intereses son los que precisamente busca interpretar, ¿cierto?, este nuevo proceso constitucional que se abre. ¿Cómo cambia el panorama electoral de ahora en adelante con la implementación del voto obligatorio y el camino a esta nueva apertura de debate constituyente? Lo interesante ahí es que, primero, este experimento de volver al voto obligatorio, habiendo tenido voto voluntario, y después este tipo de voto obligatorio que teníamos antes, con inscripción voluntaria, pero voto obligatorio, eso es nuevo, no hay muchos países que tengan experiencias de ese tipo, y hoy día yo creo que quedó totalmente establecido que el voto obligatorio llegó para quedarse, ¿no? No está todavía definido, pero asumimos que cuando el 85% de la ciudadanía del padrón fue a votar, no sería muy raro que decidamos, no, bueno, vamos a mantener la idea del voto voluntario. Lo segundo es que lo que debíamos esperar es que el voto masivo, el aumento en el número de votantes, que se iba a concentrar sí o sí en las comunas más populares, más pobres de la ciudad, si bien no era obvio cómo se iban a comportar, históricamente uno hubiese supuesto que se iban a cargar hacia lo que llamamos el voto más de centro-izquierda, ¿no? En general, no, los votos del rechazo fueron construidos con esta imagen de las tres comunas, entonces suponíamos que si votaba más gente, esa gente iba a venir a votar, por ejemplo, de la zona sur o de la zona norte de Santiago, y ese tenía que ser un voto que favoreciese en alguna medida el apruebo, ¿no? Y tampoco sucedió. Entonces ahí la pregunta efectivamente es que parece que en Chile ya ha empezado a pasar un fenómeno que estamos viendo en buena parte del mundo, de que esta desafección con la política, esta desafección con la democracia y con las instituciones democráticas, ¿no?, tiende a expresarse en un voto de rechazo a cualquier propuesta que se nos presenten. Si me dicen A, bueno, yo voto B, ¿no? En el voto, estoy pensando en el Brexit, por ejemplo, ¿no? La propuesta era, el establishment británico quería mantenerse en la Unión Europea, que es lo que vota la ciudadanía, también con alta participación, ¿no? Vota en contra de la propuesta del establishment. Y aquí lo que pasó, que yo creo que nos dejó a todos un poco sorprendidos, porque esta era una experiencia inédita, es que no sabíamos cómo iba a leer esa ciudadanía el trabajo de la convención y el rol de los convencionales. Uno podía decir, bueno, era una convención más democrática, mucho más diversa, paritaria, con representación de pueblo originario, y por tanto lo que saliera de ahí, ese mundo podía interpretarlo como algo más propio que las discusiones del Parlamento que les parecen tan ajenas. Pero al parecer lo que pasó fue exactamente lo contrario. Y podemos conversar por qué pasó esto, pero lo que se vio de la constituyente fue que al poco andar se transformaron en otro club de políticos más, con los mismos vicios de los políticos tradicionales. Yo creo que la expresión más clara de eso fue cuando no hubo 10, 12 votaciones para elegir la segunda mesa de la convención. Okay, estos ya son políticos como cualquier otro, y lo que hizo el electorado, esta mayoría silenciosa, si lo queremos llamar así, es decir, bueno, estoy en contra de las instituciones, y si esto es lo que me proponen, no en tanto en relación con el contenido del texto, posiblemente también, pero también un rechazo a esta forma de organizar la política en estos cuerpos colegiados, que puede ser el Parlamento o en este caso la Convención.
Ahora, en función de el por qué pasó todo esto, cuál es tu lectura ya más en detalle en relación a lo que la ciudadanía leyó, interpretó de lo que se le estaba ofreciendo como cambio de paradigma, básicamente, en la propuesta constitucional? A ver, todos somos entrenadores con el diario del lunes en la mañana, ¿no? Entonces, aquí hay algunas cosas que algunos de nosotros comentamos y medio anticipamos y otras que no. Yo estaba revisando hoy día, yo en el diario, en el mostrador, escribí en junio y yo pensaba que iba a ganar el apruebo, ¿sí? Y pensaba que iba a ganar el apruebo porque lo que iba a pasar finalmente es que iba a votar más gente, que esa gente se iba a cargar al apruebo y que además, como en la Constitución estaba todo, porque fue un texto largo, cada uno de nosotros debe tener una motivación para votar apruebo y dice, bueno, con esto me basta, ¿no? Y el resto, bueno, habrá que aprender a lidiar con el resto, pero cada uno iba a tener una buena razón para votar apruebo. En las regiones, las mujeres, los pueblos originarios, los ambientalistas. Pero lo que pasó en realidad fue lo contrario, y yo creo que eso se explica por una cuestión que sí dijimos. Yo creo que hubo tres problemas bien dramáticos del proceso constituyente. El primero es que el acuerdo que se hizo esa noche de noviembre, donde todos firmaron, ¿no?, el acuerdo para esta nueva constitución, sobreexigió el problema constitucional. No era necesario en ese momento decir que el único acuerdo que iban a firmar las élites políticas era el proceso constituyente. Perfectamente en ese momento debió haberse abierto un camino de reformas estructurales que hasta ese momento habían estado bloqueadas, pero dado que ese día en noviembre, esa noche en noviembre, estaba todo en juego, perfectamente se debió, o se pudo, y muchos lo dijimos en su momento, se debió haber avanzado con alguna reforma, por ejemplo en pensiones, que no pusiera todos los huevos del estallido en la Constitución. Pero eso fue una decisión política, creo yo, errada, de varios de los intelectuales orgánicos del mundo del Frente Amplio. Porque eso no fue una casualidad, eso fue una decisión. Hace tiempo que se venía pensando que con el cambio en la Constitución se arreglaba todo. Lo segundo, que responde a lo mismo, es esta idea que como la Constitución del 80 era una Constitución tramposa, como acuñó el concepto, ¿no?, un convencional bien conocido, entonces esta Constitución tenía que construirse con los cerrojos para el otro lado. Y eso fue muy evidente. El diseño del trabajo de la convención, más allá de que a la derecha le fue peor de lo que pensaban y por tanto no fue un actor tan relevante para llegar a los acuerdos, hubo un diseño inicial de hacer de esta nueva, ¿no?, de esta constitución una suerte de constitución del 80 al revés. Los que perdieron el 80 ahora nos toca ganar. Eso tiene distintos nombres en la literatura más académica, pero esta lógica conflictiva fue también un diseño. Y yo creo que eso se rechazó. Y lo tercero, y aquí yo creo que, por ejemplo, el vicepresidente Baza tuvo una tremenda responsabilidad, es que hasta el último tiempo la constituyente se vio a sí misma como encarnando esta idea de la hoja en blanco, de que ellos podían hacer y deshacer lo que quisieran. Podían nombrar y desnombrar jueces, podían acortar el periodo del presidente de la República, podían cortar el periodo parlamentario, si es que así la nueva constitución lo decidiera. Y esa, llámalo maximalismo, tiene distintos nombres, ese también fue un diseño que generó, yo creo, mucho rechazo, porque esta idea de que este nuevo grupo entonces cree tener la autoridad, ¿no?, para hacerlo todo. Entonces yo creo que hubo un problema de diseño desde el inicio con el proceso constituyente, que quedaron como escondidos en esta idea del 80% que votó por el proceso. Pero estas contradicciones le jugaron una súper mala pasada a la constituyente y deslegitimó muchísimo su trabajo. Ahora, en este sentido, a propósito de lo último que estás señalando, ¿cómo es posible entender este fenómeno de la sobreinterpretación de la voluntad ciudadana a partir de los resultados electorales? Lo vimos con el plebiscito de entrada y la elección de los constituyentes que dio paso a lo que se llamó esta constitución maximalista e identitaria, y ahora parece estar sucediendo el mismo fenómeno, pero al revés, donde vemos en la oposición a Chile Vamos proponiendo límites bastante específicos, también arrojándose una interpretación ciudadana a partir de este 62% del triunfo del rechazo, donde entre otras cosas se propone, por ejemplo,
mantener la bicameralidad del Senado, la Cámara de Diputados, el derecho de propiedad, extendiéndolo a los fondos de pensión, en fin, cuestiones bien específicas que, según señalan, interpretan esta voluntad más conservadora o moderada de la sociedad chilena. Entonces vemos estos dos polos que se dan en dos momentos distintos, pero que finalmente son suposiciones que se arrojan quienes nos representan, ¿no? ¿Cómo podemos entender ese fenómeno en general? Lo que ha hecho la derecha en estas 3 semanas era totalmente esperable y es completamente excesivo, ¿no? Los dirigentes políticos de la derecha desaparecieron durante 3 meses. Parte del éxito de la campaña del rechazo es porque no vimos a ninguna de sus caras, a ninguna de sus figuras. Por tanto, malamente pueden ellos atribuirse el rechazo, el triunfo del rechazo. Dicho eso, era obvio que eso es lo que hacen los líderes políticos cuando su opción electoral gana, se arrogan esa titularidad y esa representación, pero me parece con total y absolutamente desproporcionado. Lo segundo, así ya como en clave como más sociológica, menos de la política interna, es que no es tan difícil interpretar el resultado, porque el rechazo ganó en todos lados, en todos los grupos sociodemográficos, en todas las comunas, en todas las edades, en todo. Entonces, es un resultado que en alguna medida, ¿no? Lo comentaba con algunos colegas y amigos ese mismo día en la noche, son unos números fomes, aburridos de interpretar para nosotros. Porque lo único que hay es que ganó el rechazo. Ganó el rechazo entre las mujeres, ¿no? Para una constitución feminista. Ganó el rechazo en regiones para una constitución que iba a ser regionalista. ¿No? Ganó el rechazo los sectores pobres que suponía que tenían que verse beneficiados por los derechos sociales. Ni hablar en el espacio indígena, ¿no? Con porcentajes de rechazo 75, cerca de 80%. Entonces, en alguna medida, todos pueden interpretar el triunfo del rechazo, porque el rechazo ganó de manera demasiado abrumadora. En ese sentido, yo creo que la buena noticia que ha tratado de interpretar el presidente Boric respecto a del nuevo vigor democrático que tendría estos niveles de participación, yo creo que también viene con la mala noticia de que es un público bien desafectado de las instituciones y que pareciera, o si uno ve la experiencia internacional, perfectamente puede prender con alternativas populistas, posiblemente más de derecha que de izquierda, en las próximas elecciones. Yo creo que lo que pasó en la elección presidencial, de que la derecha, no toda, pero la gran mayoría se alineó con Kast. Y no hubo lo que, no sé, en Francia se llamaba, ¿no?, como este cerco de la decencia, respecto de que hay un límite de la protección de la democracia respecto de gente que sigue reivindicando las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, que eso está fuera del abanico de opciones democráticas razonables. El que no hayamos tenido eso, el que tengamos la representación del Partido Republicano en la Cámara de Diputados y en el Senado, eso ya corrió en alguna medida el cerco respecto de que Chile no es una excepción, no es que el mundo se estaba moviendo a la derecha y nosotros con una constituyente y un presidente joven y de izquierda, entonces nos estábamos moviendo en otra dirección. Yo creo que justamente lo que esto muestra es que el escenario está completamente abierto y que si al gobierno no le va bien y este proceso constituyente, el nuevo, sea la forma que tome, no anda lento, sí, el resultado de la próxima elección puede ser un resultado súper preocupante. Sí, ahí va mi próxima pregunta, de cuáles eran los factores que podrían determinar o no que Chile fuera un terreno fértil para la emergencia de populismos como lo hemos visto en otras partes del mundo. ¿Qué factores podrían ser determinantes en esa lógica? O sea, yo creo que en ese sentido son factores que ya existen, o sea, son los 3 o 4 que pasan en todo el mundo, ¿no? Lo hemos dicho varias veces, la crisis de confianza en las instituciones, el tema de la inseguridad ciudadana, siempre está la discusión de cuánto exageran los medios o no, pero en cualquier caso es un tema que está hoy día instalado, ¿no? Migración, nuevamente exagerado o no por los medios, pero el contenido xenófobo, a ratos abiertamente racista. Y hoy día yo creo que eso también, eso fue una mala fortuna de la constituyente, la crisis económica, la mezcla COVID-inflación, también pone un escenario de presión poco halagüeño para opciones más genuinas y profundamente democráticas. Esos no son factores que vayan a aparecer en el futuro, son factores que ya están. Ganó Boric, pero uno no puede olvidar que
alguien como con la agenda de José Antonio Kast sacó ¿cuánto? 45, 46% de la votación, no recuerdo el porcentaje exacto, ¿no? Pero prácticamente la mitad de ese electorado que votó. Ese es un fenómeno que ya está. Yo creo que Kast lo hace en ese sentido estratégicamente muy bien. Se mantiene relativamente en silencio. Este no es su momento. Cuando falten 18 meses para las elecciones, no tengo ninguna duda que él va a aparecer detrás, apuntando con el dedo todas las cosas que a él no le gustan o que se van a haber hecho no tan bien o dando vuelta a determinados no, logros del gobierno para acrecentar su opción. Ahora ya para terminar me gustaría preguntarte por las proyecciones respecto a esta nueva apertura, nuevo proceso constitucional que se abre con las negociaciones partidarias. ¿Hay ciertos mínimos comunes que efectivamente ya sabemos que existen en relación a cuáles van a ser los marcos? Por ejemplo, que no van a existir listas de independientes, menos convencionales en el caso de un órgano electo, menos tiempo, la presencia sí o sí de expertos independientes del rol o los tiempos que vayan a ocupar en este proceso. Hay ciertos parámetros que son de consenso. En función de eso y las negociaciones que están de por medio ahora, ¿cómo proyectas tú lo que se viene? Es difícil hacer una proyección. Yo creo que las cuestiones básicas tú las indicaste. Va a haber un cuerpo electo, pero ese cuerpo electo va a estar, al parecer, acompañado. ¿En qué se va a traducir ese acompañamiento? No sabemos, pero va a estar acompañado por este grupo de expertos. Yo tengo la intuición de que entre las reglas que se van a poner es que esos expertos van a tener alguna clase de derecho a veto, es decir, si es que la mitad de los expertos, por decir algo, no están de acuerdo con la norma X, esa norma no llega al texto, y eso para muchos va a significar como una ruptura del proyecto democrático de una nueva constitución. Yo lo veo bien posible. Mi impresión es que la paridad sí se va a mantener. Ojalá, espero yo, hayan listas únicas nacionales, de forma tal de que entonces los candidatos que vayan a ser candidatos como genuinamente representativos de sus sectores, ¿no? Porque en las listas cerradas de ese tipo uno más o menos puede intuir cómo es que va a terminar compuesta la convención. Y yo diría que hoy día la situación es genuinamente complicada para el gobierno, porque pasó lo que asumíamos que iba a pasar. Si ganaba el rechazo, y eso que nadie esperaba que fuera con este margen, ¿no? Los proyectos emblemáticos del gobierno quedan congelados porque la oposición no tiene ningún incentivo para hacerlo. O sea, ahora a la oposición le conviene simplemente decir reforma tributaria o reforma al sistema de pensiones. Bueno, esperemos el resultado de la constituyente, que es lo que hizo el mismo Frente Amplio en el siglo anterior. No se puede discutir pensiones, no se puede discutir salud, porque hay que esperar la constituyente. Entonces ahora el gobierno quiere sacar sus proyectos y la derecha simplemente se puede sentar a esperar, ¿no? Que pasen 8, 12, 15, 18 meses hasta que tengamos un nuevo borrador, y mientras tanto el tiempo corre para el gobierno y va a tener posiblemente, y lamentablemente creo yo, para el país, no poco para mostrar. Perfecto, Daniel Cernilo, sociólogo y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te agradezco por tu tiempo, por estos minutos de conversación y espero que nos podamos conectar en una próxima oportunidad ya cuando tengamos más certeza sobre la mesa respecto a cómo sigue este nuevo proceso constitucional. Así que espero que nos veamos y nos escuchemos pronto. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias.